Moverse. Es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Casi sin pensar. Pero, ¿nos hemos detenido a pensar cómo lo describe la física? Pues les adelanto que no es tan simple como parece. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios fundamentales del movimiento. Y sí, vamos a analizar de todo, desde una simple goma de borrar que cae hasta la mismísima órbita de la Luna. A ver, todo arranca con algo que es, en el fondo, muy simple, pero a la vez súper potente. Piensen en esto. Todo, absolutamente todo lo que se mueve deja una huella, una especie de rastro en el espacio. Y claro, esos rastros, que en física llamamos trayectorias, tienen distintas formas. Entenderlas es como aprender la primera letra del abecedario del movimiento. Ok, ¿cuál es nuestro plan de vuelo para hoy? Es bastante directo. Primero, vamos a ver ese rastro del movimiento. Después, nos pondremos unos lentes especiales de la física para medirlo todo. Con eso, mediremos el espacio y el ritmo. Luego, ojo, que descubriremos el secreto del movimiento uniforme y al final tendremos una nueva y muy útil caja de herramientas para entenderlo todo. Listo, empecemos con lo primero. Sección 1. El rastro del movimiento. Básicamente, aquí es donde empezamos a ponerle nombre y apellido a esas huellas que dejan las cosas cuando se mueven. Resulta que la física, para simplificar las cosas, agrupa estas trayectorias en tres tipos principales. Tenemos la rectilínea, imaginen esa goma cayendo en línea recta, luego la circular como el movimiento perfecto de un hula hula, y la elíptica que es, ni más ni menos, la danza que hace la Luna alrededor de la Tierra. Entender estas tres formas es de verdad el primer gran paso para empezar a descifrar el idioma en el que se mueve el universo. Muy bien, ahora llegamos a un punto que es clave, es súper importante. Para poder describir el movimiento, la física usa, digamos, dos lentes o dos formas de ver las cosas. Entender esta diferencia es de verdad la base para todo lo que sigue. Y aquí es donde la cosa se pone súper precisa. Por un lado, tenemos lo que se llama magnitudes escalares. Son sencillas, un número y una unidad. Listo, como decir 10 kilos o 5 segundos. Pero, por otro lado, están las magnitudes vectoriales. Y estas son otra historia. Tienen mucha más información. No solo te dicen el cuánto, sino también, y esto es crucial, el hacia dónde. Son, si lo pensamos bien, como el ADN del movimiento. Perfecto. Ya tenemos la teoría, ¿verdad? Escalar y vectorial. Ahora vamos a lo bueno. Veamos cómo funciona esto en el mundo real cuando queremos medir qué tan lejos o qué tan rápido se mueve algo. Y miren, este ejemplo del redondel es perfecto. Imaginen el auto dando una vuelta completa. La distancia que recorrió es, bueno, todo el perímetro del círculo, ¿cierto? Ese es un número, una magnitud escalar. Pero, ¿el desplazamiento? ¡Ajá! El desplazamiento es el cambio de posición desde el inicio hasta el final. Y como el auto terminó donde empezó, su desplazamiento es 0. El vector nos dice que, en neto, no se movió a ningún lado. ¿Se nota la diferencia? Pasa exactamente lo mismo con la rapidez. El velocímetro del auto te muestra la rapidez, que es escalar. Te dice, vas a 80 km por hora. Y punto. Pero el GPS te da la velocidad, que es vectorial. Te dirá, vas a 80 km por hora hacia el norte. Y esa palabrita, norte, esa dirección, lo cambia todo. Es información súper valiosa. Entonces, para resumir y que quede súper claro, para medir el espacio tenemos la distancia, que es escalar, y el desplazamiento, que es vectorial. Y para el ritmo tenemos la rapidez, escalar, y la velocidad, vectorial. La regla de oro es facilísima. El vector siempre te dice hacia dónde. Y créanme, saber cuándo usar cuál es la diferencia entre solo medir algo y de verdad entender cómo se está moviendo. Bueno, sigamos avanzando. Ahora que tenemos estas herramientas, vamos a aplicarlas a un tipo de movimiento muy particular. La pregunta es, ¿qué quiere decir la física cuando habla de un movimiento uniforme? Ojo, porque aquí hay un secreto bastante interesante. Primero lo primero, definamos. En el idioma de la física, uniforme es una palabra simple. Significa constante, o sea, algo que no cambia con el tiempo. Así de fácil. El ejemplo más clásico, el que se ve en todos los libros, es el movimiento rectilíneo uniforme, el famoso MRU.
Es tan simple como imaginar un auto en una autopista totalmente recta, sin tráfico, que no acelera ni frena, mantiene su ritmo. Su trayectoria es una línea y su velocidad, recuerden, el vector con magnitud y dirección no cambia, para nada. Pero, ¿y qué pasa si la trayectoria no es recta? ¿Qué pasa si es un círculo? Piénsenlo. Si algo se mueve en círculos, su dirección está cambiando todo el tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos decir que ese movimiento es uniforme? Y aquí viene la gran revelación. En el movimiento circular uniforme, o MCU, pasa algo increíble. La rapidez, o sea, el número que veríamos en el velocímetro, puede ser totalmente constante. Pero la velocidad, el vector, jamás es constante. ¿Y por qué? Porque la dirección está cambiando a cada segundo. Y en física, la regla es clara. Si el vector velocidad cambia, ya sea en su número o en su dirección, hay aceleración. Así que, y esto es genial, un objeto que da vueltas en un círculo perfecto está acelerando todo el tiempo. Para que esto no quede en el aire, vamos a medirlo. Es muy fácil. Imaginen un hula hula que da 10 vueltas en 15 segundos. ¿Qué hacemos? Bueno, primero pasamos esos 15 segundos a minutos, que es un cuarto de minuto, o sea, 0.25. Luego dividimos las 10 vueltas entre ese tiempo. Y listo, nos da 40 revoluciones por minuto, o RPM. Es una forma súper práctica de ponerle un número a este tipo de movimiento. Ok. Hemos visto un montón de cosas, ¿eh? Pero ahora vamos a juntar todo, a ordenarlo, para que nos quede una caja de herramientas súper práctica que nos sirva para analizar el mundo. Y aquí la tienen, nuestra caja de herramientas del movimiento. Es un método de 3 pasos para entender lo que sea que se mueva. Paso 1. Clasificar. Preguntarnos, ¿esto es escalar o vectorial? Paso 2. Medir, pero medir bien. Diferenciando entre distancia y desplazamiento, y entre rapidez y velocidad. Y paso 3. Identificar. ¿Qué patrón sigue? ¿Es una línea recta, un MRU, o es un círculo, un MCU? Con estos 3 pasos, les aseguro que se puede empezar a descifrar la física que nos rodea. Porque, al final del día, esto no se trata solo de fórmulas o conceptos de física. Se trata de tener unos lentes nuevos para ver el mundo. De repente, la rueda de una bicicleta, el giro de las manecillas del reloj, todo empieza a contar una historia diferente. Así que la pregunta con la que quiero cerrar es, con estas nuevas herramientas en la mano, ¿cuál será el primer movimiento cotidiano que se van a animar a analizar?